Hola, hola y bienvenidos. Como costumbre, estamos en vivo en Facebook y hoy tenemos cómo influenciar éticamente. Estoy tomando clases de dibujo para mejorar mi técnica. Lo que puedes ver atrás se supone que es un megáfono y no un cono vacío de helado. Ya está entrando gente a la sala. Lo que vamos a ver el día de hoy un poco va a estar influenciado por las recientes noticias, en particular lo que ha sucedido en Estados Unidos. Y voy a poner un comentario ahora para la gente que está entrando, sepa que estoy acá. Rosa Elena, primera alumna del día. Hola Rosa, ¿cómo estás? ¿Rosa o Elena? Rosa Elena, Elena creo. Y Dani diciendo, hola, te escuchamos bien. Genial. Como habrán visto en las noticias, eh, bueno, tuvimos, eh, antes de decir lo que iba a decir, eh, la relación de Estados Unidos con Latinoamérica en particular, a veces ha sido algo que una relación difícil, ¿no? Pero tenemos que separar a veces el ideal de la ejecución. Como, como seres humanos, fallamos, no somos perfectos y los gobiernos están, um, están dirigidos o, son grupos de seres humanos, por lo tanto, los ideales cambian. Pero un ideal que nunca va a pasar de moda es libertad, igualdad, prosperidad, verdad para todos los seres humanos. Vivan en un grupo, eh, sea como sea. El sábado anterior estuvimos hablando de liderazgo. El tema de hoy está muy relacionado a liderazgo. ¿Por qué? Porque los líderes no tienden a vender o persuadir, sino a influir. ¿Cuál es la diferencia? Vender y persuadir en muchos sentidos es similar. Tú puedes influenciar sin decir ni una sola palabra. Ahora lo vamos a ver eh, cómo es. Y por supuesto vamos a hacer la división entre mala influencia y buena influencia. Persuadir es acerca de usar argumentos lógicos, verbales o escritos, para comunicar tus ideas. Influir, sin embargo, depende mucho más en cuanto a quién eres como persona, cuáles son los valores que te rigen y por lo tanto los comportamientos que tienes. Y hoy vamos a ver varios estudios que se han hecho, porque influencia eh, es importante, sobre todo en la época en que vivimos, que tenemos tantas herramientas para medir. A veces uno dice, y han habido muchos libros escritos acerca de la perspectiva del autor de experiencias empíricas, lo que se llama. Es decir, bueno, esta es mi experiencia, yo fui un vendedor, por ejemplo, y esto vi lo que eran las cosas que funcionaban y las que no funcionaban. Pero es la experiencia de un solo individuo en general, o a veces de un pequeño grupo de gente a los que les enseñó. En este momento hay estudios con decenas de miles, cientos de miles de personas, y puedes ver cosas que a mí lo que me gusta ver, qué es lo que funciona de forma universal.
Como mentor de mis estudiantes y como maestro, si quieres, prefiero encontrar unos pocos principios que funcionan siempre que darte los 3.742 cosas que puedas hacer. ¿Okay? Es mejor que sepas las 5 o las 7 cosas que funcionan siempre y que si usas por lo menos una de ellas vas a poder, en este caso, influir más o cualquiera sea el resultado que quieres lograr que las múltiples cosas. Dicho eso, sí hay cosas que, como digo, como lo he dicho en varios de estos episodios, el principio japonés de Kaizen, en cuanto a no tratar de mejorar una cosa un 100% o un 2000%, sino a mejorar 20 cosas, apenas un 5 o un 10%. Entonces, esos son los dos metaprincipios, si quieres, que utilizo principios globales. Es decir, encontrar principios que funcionan siempre, unos pocos principios fundamentales que funcionan siempre, y ser bueno en eso, pero al mismo tiempo encontrar cosas simples que puedes mejorar inmediatamente un 5%, un 10%, encontrar 10, 15 o 20 de esas cosas, porque eso te provoca un cambio instantáneo acerca del resultado que quieres lograr. Supongo que no puedo asumir que conozco cuáles son las noticias que están pasando en cada país, pero en Latinoamérica, en general, vemos noticias internacionales, no solo las de nuestro propio país, porque tienen Europa, Estados Unidos, tienen influencia sobre Latinoamérica y los latinoamericanos queremos conocer no solo lo que nos pasa a nivel local y regional, sino a nivel mundial también. Y es interesante ver los dos tipos de liderazgo que tiene el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, y el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sin lugar a dudas, el propósito de esto no es juzgar a uno o juzgar al otro, sino tomar aprendizajes y enseñanzas de lo que hemos visto. Y una cosa, esto no quiere decir que perdonemos a toda la gente que hace mal, eso es juzgar a alguien, sino entender que como seres humanos, si bien hay gente que son psicópatas o sociópatas, eh, el resto de los seres humanos, que no estamos en esa categoría, hacemos lo mejor que podemos con la información que tenemos disponible en ese momento. ¿Qué es lo que te quiero decir esto? Y no es para absolverlo de cualquier culpa que Donald Trump pueda tener, pero lo cierto es, si vemos todos los estudios, que tanto tú como yo, como Donald Trump, Biden, etcétera, etcétera, hacemos exactamente lo que estamos haciendo debido a los padres que tuvimos, es decir, la tendencia genética que tenemos y sobre todo cómo fuimos criados, luego qué experiencias hemos tenido en la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Él está actuando no porque sea el malo de la película, él está actuando de la forma que piensa que debe ser. Dicha esta aclaración, pasemos a ver un poco cuáles son principios. Primero voy a darte principios en general, que todos podemos intuitivamente saber que van a funcionar, pero luego pasar a cosas mucho más concretas, estudios concretos hacia el final de esta charla. Como sabes, siempre tiendo a tener diferentes aproximaciones y trabajo esto en capas, es el método que tengo en estas transmisiones en vivo. Primero, darte algunos conceptos en general y luego vamos y nos enfocamos en algo mucho más concreto, luego darle las preguntas que tiene cada persona.
Para ser una persona influyente, al igual que un líder, recuerda que, como decía, hay muchísimas cosas en común. Una de las cosas principales que hace el líder es influir de forma ética. Vuelvo a recalcar, el buen líder, porque puedes ser influyente o puedes ser un líder, pero tu influencia puede ser negativa. ¿Okay? No, hay muchos líderes que son carismáticos, pero tienen un estilo de carisma que es negativo, por decirlo de alguna forma. Entonces, el primer principio es propósito. Tú tienes que saber qué es lo que quieres lograr. Parte de conocerte a ti mismo o a ti misma como persona. Y cuando tienes tú un propósito en un contexto adecuado, ¿qué quiero decir? Tú puedes ser un líder influyente con tus amigos, con tu familia, en el trabajo en que estás, en un ambiente social. ¿Okay? Y cada uno de estos contextos, tú debes tener diferentes propósitos. Pero siempre tienes que tener un propósito claro. La gente no tiende a ser influenciada por gente que no sabe a dónde va. Todos, y a mí me pasa también, o sea, es algo común. Yo soy líder en ciertas industrias, pero soy un seguidor, si quieres, en otras, de cosas que me interesan y en los que estoy evolucionando. No quiere decir que de alguna forma te rebajes o seas menos inteligente o menos influyente si tienes respeto por otros líderes, sigues a otros líderes, etc. Y yo sigo a líderes que pueden comunicar de forma clara cuál es su propósito, cuál es su visión. Otra cosa que es importante, y esto lo nombré en el episodio anterior, dicho sea de paso, si vas a alejandropagliari.com, ahí encuentras mi canal de YouTube al pie de página y puedes ver todos los episodios anteriores, si estás aquí por primera vez. Una de las cosas que mencionaba es que tú puedes tener la mejor idea de la historia, puede ser absolutamente lo mejor, pero si no tienes confianza cuando transmites esa idea, la mejor idea del mundo va a perecer porque no va a ser ejecutada de forma correcta o de forma mínima por la gente que va a ejecutar. Un líder no trabaja solo, un líder es un líder de un grupo. Entonces, tú puedes tener en cambio una idea que sea mediocre, pero si tomas esa decisión, dices, este es el camino a seguir, es mucho más efectivo que la gente que va a ejecutar esa idea tenga confianza en la idea, que piense que es la idea correcta. Esa idea mediocre va a lograr un mucho mejor resultado que una idea perfecta mal ejecutada. ¿Okay? Entonces, la confianza en ti mismo, tener autoestima, son cosas importantes. Ahora vamos a ver un poco más en concreto cómo lograr estas cosas. Siguiente punto. Esto es muy importante en la época de hoy. Tanto quieras influenciar a un grupo de amigos, un grupo social si quieres, o a nivel empresarial, y es acerca de dar valor, agregar valor. Por ejemplo, a nivel empresarial, si quieres, esto que yo estoy haciendo, estoy agregando valor, no sin esperar nada a cambio. ¿Ok? Lo hago porque me da placer, me gusta enseñar. Tú no tienes por qué agregar valor solamente comunicando ideas, pero es una gran forma de ser influyente, saber acerca de ciertos temas. ¿Okay? Otra forma de agregar valor, también lo vimos en el episodio anterior, es hacer preguntas. Y esto lo vamos a hacer un poco más concreto y desde una diferente perspectiva acerca de estos dos estudios sumamente importantes, estudios influyentes en el área de influencia. La parte de hacer preguntas es importante en el sentido de, y cuando estoy hablando, haciendo preguntas, la forma ideal de hacer preguntas es de que tengas curiosidad. Es decir,
No preguntes como al pasar, es decir, ¿cuál es tu nombre? Y te pongas a escribir en tu teléfono. ¿Ok? Realmente muestra interés en la persona, que es mejor que te comuniques con menos gente, pero que por lo menos al empezar y muestres genuino interés en el tema de esa persona, en la persona en sí o ambas cosas, que, que trates de hablar con cientos de personas y estar pensando qué es lo que vas a responder. Entonces, cuando el simple hecho de hacer preguntas, de mostrar interés en la persona con la que estás hablando, tiende a aumentar tu influencia, porque todos queremos que el resto del mundo, si quieres, muestre interés en nosotros. ¿Okay? Segundo, al hacer preguntas, descubres cuáles son los valores de esa persona. Hay el dicho común es, eh, yo trato a la gente de la forma que quiero que me traten, y hay diferentes variantes. Pero en realidad el dicho correcto es, o debería ser, trata a la gente, a esa persona en particular, como ellos quieren ser tratados, no como te gusta que te traten a ti. O sea, es decir, todos tenemos valores diferentes, nos gustan cosas diferentes. Al hacer preguntas, descubres los valores de la persona, descubres qué le interesa. Y una de las grandes cosas, sobre todo a nivel empresarial, si eres el líder de un grupo, por ejemplo, es descubrir cuáles son las grandes metas del grupo. Puede ser a nivel individual también. ¿Qué es lo que más te interesa en la vida? A alguien le puede interesar, su objetivo más importante es prosperar en la vida, cualquiera sea lo que sea que quiere decir para esa persona. Como por ejemplo, prosperar en la vida quiere decir que le vaya mejor en la carrera. ¿Okay? Puede ser otra cosa. Otra de las cosas importantes al ser influyente, recuerda, te estoy dando una lista de cosas generales en este momento. Luego que termine de darte la lista general, voy a ver cuáles son las preguntas y comentarios que tenemos hasta el momento. Y luego sí vamos a ir mucho más en concreto para que te lleves de este episodio herramientas que puedes utilizar inmediatamente. Hacer cosas con excelencia. Una de las cosas que al vivir en Londres y haber organizado reuniones sociales para extranjeros que venían a Londres de todas partes del mundo, me di cuenta que los estereotipos muchas veces son ciertos. Y los estereotipos los puedes ver como cosas de qué es lo importante para la cultura. Como por ejemplo, eh, llegar en hora es importante para los suizos. Ser honorable es importante para los ingleses. Tener una relación calurosa con los amigos es importante para los latinos. Ser eficiente y hacer las cosas con excelencia es importante para los alemanes, etcétera, etcétera. Por supuesto, esto es en general para la cultura, cuando ves la cultura de forma global, si quieres. Los individuos en cada país no tienen por qué ser parte de ese grupo. ¿Okay? Como individuos tendemos a ser diferentes. Es decir, la persona más brutal del mundo quizás sea un latino y la persona más amistosa del mundo quizás sea un alemán. Pero las probabilidades de cuando miras a un grupo no son así. Entonces, como uruguayo, una de las cosas que... Hay muchas cosas que me gustan acerca de mi país y la cultura de mi país, y hay cosas que he aprendido de otras culturas y las he incorporado. Algo importante a resaltar aquí es que estamos tan polarizados en este momento por una cantidad de cosas, que tendemos a pensar de que es blanco o negro. Y en mi experiencia, muy pocas cosas en la vida son blanco y negro. La mayoría son una gama de grises. No quiere decir que los latinos no seamos puntuales para nada. No, quiere decir que en la escala de las dos cosas más importantes, puntualidad no es la cosa más importante para un latino, lo es para un suizo, por ejemplo. ¿Okay?
no sé, si le das una escala del 1 al 10, capaz que puntualidad para un latino es un 6, para un suizo es un 10. ¿Ok? Eficiencia para un alemán probablemente sea un 9, un 10, etcétera, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que he visto en Uruguay que ha mejorado es justamente la parte de excelencia. ¿Okay? Por una cuestión económica, por el trato al cliente, etcétera, etcétera. Pero como líder influyente, debes hacer las cosas con excelencia. Y cuando me refiero a excelencia, no quiere decir lo mejor de lo mejor, sino hacer lo mejor que puedes en este momento. ¿Okay? No decir, eso está bastante bien. No uses esa frase. Eh, no, no conviertas eso en parte de cómo ves al mundo y cómo ves a tu trabajo. Ser una persona confiable que siempre hace las cosas lo mejor que puede es algo que te convierte en influyente. Ser una persona que a veces hace las cosas bien y otras veces no, orada tu influencia. Otra cosa, nuevamente, esto coincide con los líderes, es que seas una fuente de inspiración. Es decir, que seas una energía positiva en el mundo. Y recuerda, estoy hablando de influencia ética, de ser una buena influencia, aunque como dije al principio, puede ser una mala influencia. Puede ser una persona carismática, tener mucha influencia y ser un líder, pero tener todas esas cualidades para ser una influencia negativa en el mundo, o en tu sociedad, o a nivel local. Otra cosa es importante eh, eh, como persona influyente, como líder influyente, es que seas una persona íntegra y que digas la verdad. Eh, También, como dije en el episodio anterior, decir la verdad no quiere decir que no seas una persona diplomática. ¿Okay? Tú puedes decir la verdad sin mentir, pero puedes usar diplomacia al mismo tiempo. No, no tienes por qué herir los sentimientos de la persona. Es decir, y con eso quiero que entiendas, yo no estoy presentando como que sigo constantemente todos estos principios, pero cuando fallo, y fallo, digo, Alejandro, ¿qué estás haciendo? Veo los principios que sigo y trato de corregirlos. Eso es lo que estoy tratando de lograr para ti. Que tengas estos principios presentes, no quiere decir que seas 100% efectivo en todo momento de tu vida, pero son buenos principios a tener presente y cuando no seas influyente, o hayas sido influyente de una forma que no sea ética, cuando retornes a estos principios vas a ver por qué fallaste. Una cosa importante también, y esto es mi concepto personal, es la sutileza. Es decir, se habla mucho de vivir con pasión, por ejemplo. Anthony Robbins siempre habla de vivir con pasión. Eh, eh, Puedes ser apasionado, pero sin saltarte de la medida. Es lo mismo en cosas tan comunes como vestirte o cuánto sonríes durante cuánto tiempo. Trata de ser sutil, puedes hacer todas estas cosas, pero sin llevarlas al extremo. Y este es un principio mío que utilizo en todo. Por ejemplo, cuando ves las fotografías o en las citas que diseño, presta atención a algunas de las fotografías que he diseñado y vas a ver que hay símbolos y elementos que están de forma sutil. Tienes que tratar de ver. Eh, pero si te fijas en alguna de las, por ejemplo, para estos episodios que he hecho, puedes ver a veces una cara de mujer, puedes ver un ojo, por ejemplo, puedes ver a un indígena, objetos, pero no está al 100%. Este es un principio que utilizo constantemente. Es debido al principio este que te decía del blanco y negro. Prefiero en mi vida influenciar, y esto es una de las cosas que te recomiendo, puedes influenciar de forma sutil,
para mostrarlo con un movimiento. No tienes por qué empujar a la gente así, sino hacer a veces como hacen los gatitos, que tratas de apenas mover a alguien de forma un poco más sutil. Utiliza el principio de sutileza en tu vida. Si tienes preguntas acerca de esto, puedo expandir. Esto es lo que te quería comentar de forma general. Esta es la primera aproximación a cómo influenciar éticamente. Ahora voy a ver qué preguntas tienes y a continuación te voy a dar herramientas concretas basadas en estudios hechos que, como decía al principio, lo importante de estos estudios es que no es la obra de una sola persona, sino que son estudios que se han hecho en decenas o cientos de miles de personas para encontrar cuáles son los principios universales de influencia ética. Muchos comentarios. Primer comentario de Dani nos dice: agregar valor es una buena forma de vivir nuestro propósito. A nivel personal, te digo de muchas de estas cosas, por ejemplo, estos videos que hago, pequeños artículos que pongo en internet. Un cliente me dijo, espero que muchos más lo estén pensando, que le daba más información gratis, y la calidad, se refiere más bien a la calidad que muchas cosas que había comprado por ahí. Es decir, y es uno de mis principios, darte valor real, no decirte, ok, te voy a dar no lo mejor lo tienes que comprar de mí, sino que lo hago de una forma diferente. Por supuesto que te doy, nunca en estos programas en vivo, por ejemplo, te voy a decir, el próximo programa en vivo va a ser cómo diseñar campañas en Facebook y con cada detalle técnico. Es totalmente aburrido, no se presta para hacer un programa en vivo de este estilo. Entonces, ese tipo de cosas que son un poco más técnicas, pero son sumamente importantes si quieres tener, por ejemplo, un negocio en Internet o transformarte en un líder de pensamiento. Todos esos casos de estudio con grandes detalles, sí lo pongo en mis programas que son pagos. Lo cual no quiere decir que las cosas que yo le llamo que son sexy, es decir, cosas que en un programa de 1 hora o de 1 hora y media puedes darlo como contenido, se entiende, no tienes que hacer un curso de 12 o 15 horas para entender todo. Estas son las cosas que te doy, pero son elementos importantes también. Y algunas de las cosas que te doy, porque te doy las referencias que utilizo, etcétera, también las puedes expandir tú solo o tú sola. Hola Thais, nos dice, la ética es la base de una sociedad nucleada en torno al mérito. Es ético influir, pero no es ético hacerlo sin poner los límites a tus conductas. Las conductas son la base de la excelencia profesional. Esto es un comentario importante. Hay una diferencia entre influencia y manipulación. ¿Okay? Y la influencia viene de un principio de que para tú ganar, la manipulación, de que para tú ganar las otras personas tienen que perder. En cambio, parte de la influencia ética es tener la suficiente flexibilidad para darte cuenta que siempre puedes, no me gusta decir siempre, en la gran mayoría de los casos, puedes crear situaciones ganar, ganar, ganar para todos los involucrados, simplemente la buscas. ¿Okay? Entonces, puedes influenciar, puedes utilizar principios que vamos a ver ahora cuando genuinamente quieres ayudar a la persona, y eso es lo que te transforma en un gran líder a mediano y largo plazo. Tú puedes utilizar persuasión que no sea ética o vender de forma que no sea ética y lamentablemente puedes obtener
grandes, excelentes resultados al corto plazo, pero nunca al mediano y largo plazo. Sobre todo en la época en que vivimos, empresas han descubierto que vendían antes, 10 años atrás, productos que no eran excelentes. Hoy en día ya no pueden, porque en los medios sociales inmediatamente la gente va y se queja, compré este producto, era una porquería, etcétera, etcétera. Entonces, esas son las cosas buenas que tiene las redes sociales, que, que provoca transparencia. Por supuesto que hay desinformación y una cantidad de cosas negativas también, pero eso es una buena cosa, que es un megáfono para la gente común y corriente que antes había sido decepcionada o manipulada eh, por empresas que no eran enteramente éticas. Otro comentario de Dani: a veces tenemos valores en común, pero significan cosas diferentes para cada uno, y en consecuencia vivimos los mismos valores de forma diferente. Con lo cual estoy de acuerdo que respetamos más a los demás cuando los tratamos de acuerdo a cómo viven sus valores y no a cómo los vivimos nosotros. Eh, Bien dicho, y esto es un tema que lo vamos a ver nuevamente cuando haga referencia a los estudios y a las investigaciones que se han hecho. Y Dani continúa: cuando la excelencia está alineada a nuestros valores, vivimos nuestra ética profesional y personal. Como decía en el episodio anterior, si tú estás transmitiendo un mensaje, debes vivir ese mensaje. Es decir, tú no le puedes decir a la gente, si eres totalmente obeso, por ejemplo, no le puedes decir a la gente que deberían adelgazar. ¿Ok? Adelgaza primero y luego dile a la gente que puede adelgazar. Muéstrales qué fue lo que hiciste para adelgazar y podrías escribir un libro al respecto también. ¿Ok? Y Elena: ¿cómo saber si estoy influenciando a las personas con lo que comparto? Esa es una buena pregunta que no tengo una respuesta inmediata. La respuesta general es retroalimentación. Es decir, cuando estamos interactuando con otra persona, no podemos dejar de comunicar. Incluso si estamos completamente callados y sin movernos, estamos tratando de decir algo. ¿Okay? Y es en cuanto a prestar atención, en vez de estar en tu cabeza, que no tiene que ser tanto el problema de las mujeres, pero sino de los hombres, que vivimos demasiado en nuestras cabezas. Tu foco tiene que ser externo, tu foco tiene que ser en la persona con la que estás hablando. Y si simplemente con prestar atención no sabes si estás influyendo en las personas, pregunta. Una de las mejores herramientas a tu disposición es simplemente preguntar. Preguntar con genuina curiosidad, con empatía. Y cuando digo esto, tú puedes ser una persona con mucha autoridad, con mucho valor, puedes ser una persona fuerte, pero a la vez tener empatía por la persona que están hablando. Cuando hablo de empatía y tener amor y todo ese tipo de cosas, no quiere decir que, por favor, me podrás responder. No, tú puedes tener gran autoestima, confianza, respeto por ti misma y a la vez tener genuina curiosidad por la persona y realmente valorar la respuesta. Que estés de acuerdo o no estés de acuerdo, no quiere decir que el simple hecho de hacer una pregunta con genuina curiosidad no te dé la información que necesitas. Por favor, dime, Elena, si esto responde a tu pregunta. Y Dani, que está llena de buenos comentarios el día de hoy: debemos tener en cuenta el impacto de lo que hacemos y decimos, cómo influenciamos, no solo en quienes están cerca, sino también en nuestras comunidades, en la naturaleza, en el mundo. Algunos aborígenes consideran el impacto de sus decisiones por las siguientes 7 generaciones. Clarifícame qué quieres decir con generaciones, porque hay distintos conceptos.
según el contexto que se utilice. Algunos dicen que una generación son 30 años, otros dicen que una generación puede ser 10 años. Me parece que, si mal no recuerdo, los aborígenes creo que tienden a decir que una generación son 30 años. Sí, estamos viviendo un cambio grande en el mundo. Lo estamos viendo acá en Inglaterra con el Reino Unido dejando en la comunidad europea. Estamos viendo con los cambios en Estados Unidos, hay cambios globales, los cambios climáticos en el mundo. Es por eso que estoy tocando todos estos temas, porque todos tenemos responsabilidad como líderes, como gente que influencia para cambiar al mundo en que vivimos. Incluso cuando cambias una sola persona, si cada uno de nosotros cambiamos a una sola persona, influimos de forma ética para mejorar nuestras vidas primero y luego de las personas que nos rodean. Si todos lo hacemos, en total es un gran cambio. Beatriz nos dice, quienes eligen influenciar deben ser un ejemplo positivo de vida. La responsabilidad social que tienen es grande. Es interesante la palabra que utilizas, elegir influenciar. Yo creo que no podemos dejar de influenciar. Todos tenemos influencia. A veces tenemos poca influencia, pero no creo que podamos decir que la gente tiene cero influencia. Pero supongo que a lo que te refieres es influenciar éticamente, influenciar eh, de forma, de forma positiva. Y simplemente es una decisión que puedes tomar hoy mismo, ahora mismo, de que vas a vivir utilizando estos principios, que nombré al principio a nivel general, pero ahora los vamos a revisitar desde el punto de vista de estos estudios que te he comunicado. Y acá Ricardo corrobora lo que acabo de decir. Todos somos influenciadores, es inherente al ser humano. Y Ricardo continúa, el ejemplo no es una forma de influir en los demás, es la única. Dale Carnegie, escritor del libro Cómo ganar amigos e influir en los demás. Eh, Rosa dice que sí, que Elena, todavía no respondiste si es Rosa Elena o Elena. Gracias, sí, creo que por buen camino respondiste. Así que respondí tu respuesta, respondí tu pregunta. Y Dani dice, las 7 generaciones refiriendo a sus hijos, nietos, bisnietos y así. ¿Ok? A la única persona que puedo cambiar es a mí, a los demás los puedo influenciar, guiar, aconsejar, a no ser que sean manipulados. Volvemos a lo que decía también Beatriz, y un poco lo que decía yo al principio. Tienes que tener integridad, tienes que ser tu mensaje para realmente poder influir, tener influencia a mediano, bueno, a corto plazo, pero a mediano y largo plazo también. Y Dani dice, el concepto es que nuestras futuras generaciones heredan el mundo de nosotros, sino que nosotros estamos tomado prestado al mundo. Sí, eso es un gran concepto. Eh, es un, sé que Dani enseña algo que se llama el liderazgo regenerativo a líderes a nivel mundial. Y es muy interesante el trabajo de Dani también. Pasemos entonces al primero de estos estudios. Eh, hay una persona que estudió hace mucho tiempo, es bastante conocido, escribió muchos libros, y el primer libro que escribió se llama Influencia, justamente, y es un académico que hizo estos estudios por primera vez, y su nombre es Robert Cialdini, o Cialdini, y encontró 6 principios universales, como decía, que funcionan siempre, por supuesto en mayor o menor grado,
Puedes utilizar tanto uno solo como una mezcla de ambos. Son principios utilizados sobre todo en marketing, pero son parte de la influencia. Y mantén en mente, por favor, lo que decíamos, la diferencia entre influenciar éticamente y manipular. Primer principio, reciprocidad. Como has visto, eh, es mejor explicado el principio de reciprocidad cuando alguien en el supermercado te da, eh, no sé, queso gratis, por ejemplo. ¿Ok? Es muy difícil que pases, te comas el queso, le tires el palillo y sigas caminando. Es decir, porque nos dieron un obsequio, nos sentimos obligados a por lo menos escuchar qué es lo que va a decir la persona acerca del queso, aunque sea por 20 segundos. ¿Okay? Y el principio de este es utilizado en marketing, por empresas. Está al nivel de influenciar éticamente, es agregar valor. Como por ejemplo en este programa que yo estoy haciendo, estoy agregando valor. ¿Okay? Sin que te haga inmediatamente una propuesta de que compres algo mío. ¿Okay? Lo puedes hacer, no hay nada. Si te estoy ofreciendo algo gratis para que conozcas, tanto sea un queso o un programa acerca de cómo influenciar éticamente, si es algo que tú valoras, te puedo hacer inmediatamente una oferta acerca de algo que valores. Todos compramos cosas. Segundo es el principio de escasez. Y acá es un buen principio para ver manipulación versus influencia. Si, si hay algo que te interesa y genuinamente, supongo que tú eres mi cliente y yo tengo un producto que sé que es de la línea de productos que tú has estado comprando y te digo, mira, me quedan solamente 20 de estos productos, el fin de semana se va a ir, el último, y sé que te ha interesado esto y está en una rebaja del 50%. Eso es influenciar éticamente, lo que te estoy diciendo es verdad. En cambio, si tengo 50.000 de esos productos, estoy diciendo, es la última oferta que me queda, te estoy manipulando utilizando un principio de influencia. Pero hay verdadera escasez. ¿Okay? Número 3 es el principio de autoridad. Nuevamente podemos ver la diferencia entre autoridad, entre influencia y manipulación. Si tú realmente, genuinamente eres una autoridad en tu, en tu medio, lo debes usar. Como por ejemplo a muchos de mis clientes, eh, por ejemplo a nivel de la salud, les dije, si tú tienes títulos, ponlos en la pared de tu oficina. Inmediatamente estás haciendo una cosa bien, estás influyendo a la persona que siga tus consejos, seas un entrenador físico, un fisioterapeuta, un médico, un cirujano, una nutricionista, lo que fuera. Nosotros queremos saber que la persona que nos está dando el consejo, sobre todo si la persona eh, no te está pagando directamente, es decir, va a ti porque eres su empresa, está, te tiene a ti como dentista, por ejemplo, o lo que fuera. Porque cuando pagamos algo, tendemos a elegirlo y tendemos a seguir más los consejos de las cosas que pagamos. Es un hecho de la naturaleza humana. Pero en los casos en que la persona va porque no tiene otra opción, es importante que sepan que tú realmente eres una autoridad. Manipulación es cuando tratas de decir que eres una autoridad en lo que no eres. ¿Okay? El número 4, compromiso y coherencia. Esto tiene que ver mucho con nuestros valores. Si, si uno de nuestros valores es ser vegano, por ejemplo, tú puedes influenciar a cierta persona para que, a una persona que es vegana, mostrándoles algo que están haciendo que no va de acuerdo a sus valores, por ejemplo. O si eres una persona que
sigue ciertos principios. Influencia es mostrarles que están obrando de forma que va en contra de sus principios. Esto no es manipulación, estás realmente diciendo la verdad y en mi opinión estás ayudando a la persona. Aunque a la persona quizá no le guste inmediatamente lo que está escuchando, eh, los está ayudando a tomar una decisión que va de acuerdo a sus valores. Número 5, prueba social. Prueba social, tendemos a hacer lo que hace eh, otra gente. Sentimos que si otra gente lo está haciendo, sobre todo en esta época en que estamos bombardeados por tanta información, tendemos a elegir todavía más que antes. Si 97% de las personas que prueban este producto les gusta, probablemente compremos ese producto. Y sé que tú puedes estar diciendo, pero yo no soy así, Alejandro. ¿Ok? Eres la excepción. O no te das cuenta que estás obrando de acuerdo a ese principio, pero está fuera de tu conciencia, digamos, que sí actúas de esa forma. O eres un alienígena y yo no sabía que parte de las personas con las que estoy hablando en este momento no son todos seres humanos. Entonces, prueba social es importante. Lo vemos en cosas en las empresas. Yo, por ejemplo, cómo utilizo prueba social de forma ética. Pongo testimonios. Cuando hago una carta de ventas para uno de mis productos o hago un video para vender algo, pongo videos de lo que dicen mis alumnos acerca de mis enseñanzas o pongo testimonios escritos de lo que dicen mis alumnos. Eso es prueba social que demuestra que lo que yo enseño tiene valor. Y número 6 es simpatía. Tendemos a ser influenciados por ejemplo, gente que se ve como nosotros o que percibimos que son parte de nuestro grupo. ¿Okay? Esto es algo que también está relacionado con por qué la persona nos cae de forma agradable, si quieres. Puede ser que se estén sonriendo también. No tienen por qué que se vean como tú o que suenen como tú, es parte del principio de simpatía. El que sean como tú puede ser visto de diferentes perspectivas, como por ejemplo, la cara puede ser totalmente diferente de la tuya, el color de la piel, el pelo, etcétera, pero piensan igual que tú. Entonces, de alguna forma, son como tú. ¿Okay? Estos son los 6 principios que Cialdini encontró, eh, que, y son principios, en general, si estás en marketing o ventas, por ejemplo, estos son principios conocidos. Pero los traigo hoy aquí porque me gusta trabajar con cosas que son probadas en grupos grandes. Y esto fue realmente un estudio probado a través de muchos años en distintos experimentos. Voy a ver ahora qué otros comentarios tenemos. Thais nos dice, ética centrada en la conducta profesional, lo que llamamos ética de la influencia, porque cualquier trabajo profesional necesita influir para vender, comunicar, persuadir, negociar, etc. Correcto. Pero debe hacerse desde conductas transparentes, mesuradas, en momentos tan complicados como estos de crisis. Correcto. Pero una cosa que es importante, como te decía antes, y lo vuelvo a recalcar, tú puedes tomar ventaja de nuestros bajos instintos, por ejemplo, y lograr influir en ciertas personas para que hagan lo que tú quieres. Pero algo comprobado y que nunca se va a ir de moda son todos estos principios, como te decía, principios de excelencia, inspirar con energía positiva, eh, lo más posible, siempre decir la verdad. Y cuando digo la verdad me refiero a las cosas grandes, no me refiero a las mentiras blancas como se leen
te dice, ¿qué te parece cómo me queda el vestido? Si no te gusta cómo queda el vestido, le dicen, no, me parece que está bien. No es parte de la gran verdad, no es esas cosas comunes del diario convivir a lo que me estoy refiriendo. Eso realmente no cambia la situación. Voy a ver otros comentarios. Elena dice, cuando compartes algo de corazón, la otra persona así lo recibe. Como dicen, las cosas positivas siempre tienen ese impacto y no tienes que tener miles de seguidores para impactar, creo yo. No. En la época en que vivimos, hay, hay dos cosas que sabemos de marketing, por ejemplo. Una cosa es tu oferta, es decir, tu producto o tu servicio. En este caso, como influenciador, tu producto o tu servicio eres tú mismo o tú misma. Y cómo comunicas eso a una persona o a un millón. A través de las redes sociales, realmente, si tu mensaje es importante y merece ser compartido, va a ser compartido. Pero si tuviera que elegir entre influir mal o de forma mediocre a un millón de personas o influenciar de forma positiva a una sola persona, prefiero influenciar a una sola persona de forma positiva. ¿Okay? Así que en eso estoy de acuerdo. Thais nos dice, las conductas éticas son la base de la excelencia profesional. Y Dani, cuando veo principios como los que compartiste, me gusta reflexionar cómo mis valores se alinean a esos principios. Vivirlos con mi enfoque personal, o como decía Sinatra, a mi manera. Correcto. Pasemos entonces a el segundo, la segunda investigación, que me parece sumamente interesante también. Esta persona se llama Ron Carucci. Todos son en italiano, sería. Carucci es, Cialdini es más conocido, pero Ron Carucci lo voy a escribir en pantalla. Tiene un libro, no lo puedo encontrar en español, no lo leí en inglés tampoco. Escuché este estudio de una charla que hizo y me pareció inmediatamente interesante, así que ahí lo ves en pantalla, Ron Carucci. Y lo voy a poner en el diálogo también para que lo puedas ver. Entonces, este hombre, Ron Carucci, encontró, al igual que Cialdini encontró 6 principios de influencia, él encontró 4 acerca de los líderes que tienen influencia. Entonces, principio número 1 lo llamó contexto. Contexto es acerca de entender tu audiencia. Esto está relacionado a algo que ya hemos visto, como son las preguntas. Y es acerca, todas estas cosas están relacionadas, personalidad magnética, carisma. Uno de esos principios es acerca de tener genuina curiosidad con la persona en la que estás hablando, es decir, prestarle atención, no estar pensando el texto que te acaba de sonar en el teléfono o qué es lo que vas a comer mañana. Realmente llegar al estado de incluso de estar fascinado por la conversación que estás teniendo con esta persona. Y si no estás fascinado por la conversación, o por lo menos interesado o interesada, corta esa conversación. ¿Okay? ¿Para qué vas a estar hablando media hora con una persona en la que tienes cero interés? ¿Okay? Entonces, como dije anteriormente, al hacer preguntas y tener genuina curiosidad tiene doble propósito. El simple hecho de que estés prestando atención a la persona, de que estés escuchando lo que están diciendo, te convierte en una persona que para esa persona tú vas a poder ser influyente. ¿Por qué? Por el principio de reciprocidad que teníamos con Cialdini. No tiene por qué ser un regalo físico. En este momento en que tantas personas
a través de los medios sociales, etcétera, y los teléfonos. ¿Te acuerdas cuando nos podíamos encontrar físicamente con otra persona en un restaurante o en el parque? Eh, y, y que no parecen tener el 100% de la atención en nosotros. Que tú estés totalmente presente en ese momento con la persona es un obsequio que puedes ofrecer, que porque es inusual en este momento, es valorado, ¿ok? Y entra en el principio de reciprocidad, como hemos visto con Cialdini. La segunda cosa es que al hacer preguntas y tener genuino interés, aprendes sobre la persona, aprendes qué es lo que le interesa a la persona, eh, qué es lo que le gusta, ¿ok? Y esta persona no importa, puede ser un superior, puede ser tu jefe, o puede ser alguien un subordinado o un amigo, no interesa a qué nivel en la pirámide empresarial se encuentra, o pirámide social, si quieres. El segundo principio es el principio de amplitud. Es, es entender que esa persona no vive en un vacío, pertenece a pequeños grupos y a grupos totales. Entonces, es acerca, de vuelta lo es en las elecciones en Estados Unidos. Joe Biden quiere formar lo que se llama coalición. No es una persona extremista que solo le importa a su grupo. Él lo dijo muchas veces, es alguien que es el presidente no solo de la gente que lo votó, sino es el presidente de todos los estadounidenses. Tiende a crear lo que se llama puentes. En estas reuniones sociales que yo hice en Londres, me acuerdo de una persona que me dijo al principio, eh, Alejandro, eres como la goma que conecta a la sociedad. Estoy seguro para encontrar una mejor expresión que ser la goma, pero entendí lo que decía, que al siempre estar en cualquier grupo que yo estuviera, como era el líder del grupo, presentaba a una persona que llegaba nueva a ese grupo, o presentaba a un grupo a otro grupo. Entonces, era la persona que creaba estos puentes, era la persona que creaba estas interacciones. ¿Okay? Así soy la goma que conectaba a la gente. Y eso es lo que hace un líder. ¿Okay? Sobre todo en organizaciones, los buenos líderes saben cómo conectar a alguien que necesita algo con otra persona en la organización, por ejemplo. Y eso te da gran influencia, o que viene del conocimiento. Número 3, elección. Y esto es acerca, sobre todo, de crear de tomar duras decisiones a veces. ¿Okay? No es de ser ese tipo de persona que dice sí, 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 sino a veces sabes cuando tienes que decir no. Y cuando eliges cuándo decir no, cuando dices sí es mucho más valioso y relevante. Pues es una persona que tienes y vives por principios. No te van a mover de esto es lo correcto, esto es lo incorrecto en esta situación. Eso acerca también de uno de los principios que yo tengo, como te decía, que esta es la decisión que vamos a tomar, nos vamos a enfocar en esto, no en todas estas otras cosas. ¿Okay? Esa es una de las cosas que encontraron. Los buenos líderes ayudan a su organización a enfocarse en las 2 o 3 cosas que son importantes, más que en las 18 que no tienen tanta relevancia. Y número 4 es conexión. Pero es el tipo de conexión que se refiere a no solo tener empatía, sino a profundizar la relación, no con la gente que te puede hacer un favor, sino justamente con la gente que su éxito depende de ti.
Y una de las razones por la que mis alumnos están presentes en estos programas que yo hago en vivo, comparten eh, mis posteos, etcétera, es porque yo tengo un compromiso con su éxito. Hago, como decía al principio, hago lo mejor que puedo en cada momento para que ellos triunfen, para que tengan éxito. Y como lo ven, corresponden. Nuevamente es el principio de reciprocidad. Como estos principios están enlazados, los puedes ver desde distintos puntos de vista. Y recalquemos el principio general de la diferencia entre influenciar éticamente y manipular. Es tu deber, si tú puedes ayudar a otra persona, utilizar estos principios para que la persona entienda que lo que estás haciendo es por su bien y por supuesto respetar su decisión. En vez de pensar en ti y utilizar estos principios, que lo veíamos constantemente, esa es la modalidad que tenía Donald Trump y eso fue una de las cosas que lo ha hecho fracasar finalmente, que utilizaba todo su poder para avanzar él mismo y rechazar a toda la otra gente que no estaba de acuerdo con él. Um, entonces, cuando tú profundizas la relación, pones énfasis en la gente que depende de ti, te vuelves más influyente a un nivel más global. Esto fue lo que este investigador Ron Carucci encontró, pero a diferencia de Cialdini, los 6 principios que él encontró, tú los puedes utilizar de forma independiente. Carucci encontró que estos 4 principios tienes que utilizar los 4 a la vez para ser realmente influyente como líder. Es decir, si fallas en uno o más, simplemente uno de los principios, no eres un líder tan efectivo. Esto es básicamente todo lo que quería comunicarte el día de hoy. Hay una cantidad de herramientas. Espero que veas la grabación de este episodio que va a estar eh, a disposición inmediatamente cuando termine el programa. Porque son cosas que puedes utilizar eh, directamente e inmediatamente. Voy a ver qué comentarios hay hasta el momento. Interesante comentario. A veces nos referimos a un regalo como un presente. Nuestro estar presente es un regalo. Muy bien dicho, Dani. Lilia nos dice, para el que quiera ser líder, una de las cualidades básicas es la credibilidad. Si un seguidor observa que el líder no vive lo que predica, no hace lo que le exige a los demás, se desencanta y pierde el interés. Absolutamente. Y Thais nos dice, la reciprocidad es uno de los principios de influencia que hace que nos veamos obligados a corresponder los favores que nos han realizado, incluso en los casos en los que nosotros no lo hemos pedido. Y continúa, para evitar tomar decisiones equivocadas según el principio de reciprocidad, lo esencial es saber decir no cuando no te interese. Como de costumbre, les estoy muy agradecido por los comentarios. Eh, Siempre hacen que el programa sea mucho mejor. A veces me sorprende y me lleva en direcciones que no había esperado. Y, y como digo, estos programas los hacemos juntos. Tienen mucho más valor y ayudan a mucho más gente debido a que tú estás presente. Así que estoy sumamente agradecido por los comentarios, por las preguntas y
y por la retroalimentación. Como de costumbre, vive con propósito, sea una fuerza del bien, disfruta la recompensa. Nos vemos el próximo sábado.